El texto que escuchamos hoy, tomado del Evangelio de Marcos, nos presenta la reacción de los discípulos ante el tercer anuncio de la pasión que Jesucristo nuestro Señor les hace camino a Jerusalén. El Señor ha tomado, como dice el evangelista Lucas, la firme determinación de subir a Jerusalén, y por el camino les dice a los discípulos qué va a pasar con él. Lo van a despreciar, lo van a ofender, lo van a lastimar, será entregado en manos de los pecadores, lo van a azotar y finalmente va a morir en la cruz. Esta primera parte que no escuchamos hoy, ¿verdad?, genera en los discípulos una reacción. Si el Maestro va a morir y va a entrar en su gloria, ¿qué va a pasar con ellos? Y por eso la respuesta o la reacción deja ver, como también decía el anciano Simeón, el corazón de los hombres. En nuestro corazón hay muchos sentimientos, pero también hay muchas ambiciones y hay muchos desconciertos. Y por eso, dice el Evangelio que escuchamos hoy, se acercaron Santiago y Juan, dos discípulos de los primeros discípulos que Jesús llamó, y le pidieron: cuando tú entres en tu gloria, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Teniendo en mente la imagen de las cortes reales, ellos saben que a la derecha y a la izquierda del rey se sientan las personas principales, los que tienen mayor dignidad, los que ejercen mayor autoridad, los que acumulan más poder. Esto es lo que en su mente y en su corazón aparece cuando Jesús les habla de entrar en su gloria. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Indicarles el camino. Para entrar a la gloria, antes el Señor tiene que beber el cáliz y tiene que ser bautizado con un bautismo de sangre. Por eso les dice: ustedes podrán beber el cáliz que yo voy a beber y podrán recibir el bautismo que yo voy a recibir. Podemos decir todavía, para completar estos sentimientos del corazón, los discípulos responden con mucha soberbia: sí podemos. Esta primera parte nos invita a considerar qué es lo que hay en nuestro corazón, porque vanidad tenemos todos, soberbia tenemos todos, autosuficiencia, ambición, deseos de poder, todos lo guardamos en nuestro corazón. ¿Cuándo va a aparecer esa tentación? ¿Cuándo se va a manifestar ese deseo oculto en nuestros corazones? Y el texto nos dice: los discípulos se lo dijeron a Jesús. Fíjense cómo es importante que en la oración nosotros pongamos al descubierto nuestros corazones, para que el Señor nos ayude a orientar bien el camino de nuestra vida. La segunda enseñanza de esta parte es: si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, tenemos que aprender que el camino de la gloria es el bautismo que Jesús recibe y participar del cáliz que Jesús bebió, es decir, el camino de su muerte, el camino de su cruz y el camino de su sacrificio.
Pero los discípulos todavía no lo entendían. Lo entenderán después, y de hecho Santiago será el primero que derrame su sangre en testimonio de su fe en Jesucristo nuestro Salvador. La tercera parte de este texto, segunda de los que escuchamos el día de hoy, es una reflexión que Jesús hace para distinguir su reino de los reinos de este mundo. Los reyes de la tierra, dice Jesús, oprimen, explotan, abusan, humillan. ¿Qué cosa les falta a quien gobierna en este mundo? La capacidad de servir. Y fíjense cómo a veces ese es nuestro gran problema. Toda campaña se hace con muchas promesas, y las promesas son: te voy a servir. Y cuando se gobierna, ya no se puede servir, ya no se quiere servir, ya ni siquiera se ve a quien gobierna. Y se repite la historia, siempre y en todas partes. Por eso Jesús distingue su reino de los reinos de la tierra. Y el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es Dios mismo quien se pone al servicio de los hombres. Esta es la gran revelación que Jesús nos hace en este domingo. Fíjense cómo nosotros nos empeñamos en poner a Dios por encima de todas las cosas. Y la verdad es que Dios se ha puesto a los pies de todos nosotros. Este es el gran signo, por ejemplo, de que Jesús lave los pies a los discípulos. Dios no está arriba, está arrodillado, está a nuestros pies porque quiere servirnos. Y nos quiere servir porque nos ama, y de hecho nos sirve. Como dice Jesús también en el Evangelio, hace salir el sol, hace caer la lluvia, hace fecundar la tierra, nos da el pan de cada día. El Señor es un Dios que porque nos ama, nos sirve, se pone a nuestro servicio. Jesucristo nuestro Señor, por amor, hizo el gran servicio de rescatarnos de la oscuridad de la ignorancia y revelarnos la verdad. Hizo el gran servicio de perdonar nuestros pecados. Hizo el gran servicio de ponernos en comunión con Dios, con amor y con humildad. Él nunca se puso por encima de nadie. Como dice el profeta Isaías, y retoma el segundo cántico del siervo, no gritó, no apagó la mecha que aún humeaba, no resquebrajó la caña que estaba rota. El Señor vino a restaurar, vino a perdonar, vino a sanar, vino a enseñar, vino a respetar, vino a perdonar, vino a exaltarnos o a hacernos resurgir de la condición en la que nos tenían sumidos nuestros pecados. Y la enseñanza es: mientras la ambición y el poder destruyen, el amor y el servicio edifican. En el reino de Dios solamente puede haber amor y puede haber servicio. Y si nosotros somos discípulos de Jesús y no queremos destruir, y queremos realmente queremos verdaderamente construir con Cristo el reino de los cielos, entonces tenemos que aprender el camino del amor y el camino del servicio. El que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Que imite a Jesús, que no vino a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los hermanos. Queridos hermanos, ¿cuánto tenemos oportunidad de vivir esta palabra todos los días?
En días pasados se nos hablaba del matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué se destruye una familia? ¿Por qué se destruye un matrimonio? Por ambición, por necedad, por egoísmo, por violencia, porque no somos capaces de amar, porque no sabemos ponernos al servicio los unos de los otros. Así se destruyen los matrimonios, así se destruyen las familias, así se dividen las comunidades, así también se conflictúa y se divide la Iglesia cuando no somos capaces de amar y de servir. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos dé la gracia de imitarlo a Él, superar las ambiciones de nuestro corazón y compartir con el Señor, por su misericordia y por su gracia, la hermosa tarea de pasar por este mundo, amando, sirviendo, haciendo el bien y edificando con Él el reino de los cielos. Que así sea.